Hola. Cuando las circunstancias son adversas y nos enfrentamos a crisis o fracasos, podemos experimentar diversas reacciones, entre ellas caer en depresión o deseos de renunciar a todo, incluso hasta la propia vida. Cuando esto sucede, créeme, el caso es más serio de lo que pensamos o creemos. A mi casa llegó cierto día un joven con una crisis de ansiedad espantosa. Me voy a reservar su nombre por respeto, ¿no? Este joven dijo sentirse como que si estuviera en un callejón sin salida. Dijo que llevaba meses sin dormir y que estaba a punto de volverse loco. No sé realmente si había buscado asistencia profesional. Probablemente sí, ya que se trataba de un joven culto y con recursos. Ante tal circunstancia, tomé como base bíblica Mateo 28:11 para decirle que solo Cristo podía hacerlo descansar de esa terrible carga que lo había llevado al estado en que se encontraba. Hablamos como unos 45 minutos. Luego nos despedimos y nunca más volví a saber de él hasta el día que me encontré con su hermano y me dijo que se había quitado la vida. Qué lástima, qué lástima. También es común encontrarnos con personas que a pesar de sus fracasos se esfuerzan y vuelven a intentarlo una y otra vez hasta alcanzar lo que se han propuesto. La Biblia nos presenta a Moisés, quien fuera escogido por Dios para conducir en el momento propicio al pueblo hebreo que estaba cautivo en Egipto hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Moisés, en su juventud, mató a un hombre, tuvo que huir y por mucho tiempo se aisló. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, léelo. Recordemos que Moisés fue preparado en Egipto, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. Sin duda esto lo hacía capaz de liderar a su pueblo hacia la libertad. Lo que Moisés no sabía es que ya estaba en los planes de Dios. Es probable que Moisés haya creído que la oportunidad para liberar a sus hermanos de la esclavitud la había perdido. Pero los planes de Dios no los cambian las circunstancias, y el Señor lo llamó y lo usó poderosamente. Él siempre va a buscar la forma para que se cumpla lo establecido por Él. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén o sus sistemas religiosos se lo permiten? Hoy hablaremos sobre el interesante milagro que Jesús realizó a una mujer enferma con flujo de sangre. Pero también hablaremos de las circunstancias que rodearon a ese interesante milagro. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 22 al 28, nos presenta a Jairo. ¿Quién es Jairo? Un principal de la sinagoga, quien postrado a los pies de Cristo, le pide que vaya a su casa y sane a su hija, que en ese momento estaba agonizando. De manera que Jesús, Jairo y un grupo de personas que le seguían se pusieron inmediatamente en camino rumbo a casa de Jairo. En el trayecto, la gente fue aumentando hasta formarse, dice la Biblia, una gran multitud, versículo 24, Marcos 5:24. En ese momento aparece una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, verso 25. Es posible que esta angustiada mujer, ya sin esperanza, escuchó la algarabía de la multitud. Y esto le inquietó, prestó atención, y cuando supo que se trataba
del hombre que venía sanando enfermos, devolviéndole vistas a los ciegos, echando fuera demonios, haciendo andar a paralíticos, etcétera, etcétera, le volvió la esperanza. Y dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Algunas Biblias traducen, quedaré sana. Entonces tomó la decisión de llegar hasta él. El hecho de saber, escuche esto, el hecho de saber que esta mujer estuvo sangrando por 12 años me hace pensar que debió arrastrarse entre la multitud. Y dijo llena de esperanza, si tan solo tocase su manto. Algo que debemos entender es que para ella no era nada fácil tocar el manto del Señor. La ley judía prohibía a una mujer con flujo de sangre rozar ni mucho menos tocar a nadie. Dice la Biblia que ella vino por detrás, de modo que tuvo que atravesar en medio de la multitud. Se la jugó el todo por el todo. Si tocaba a una persona, corría el riesgo de morir a pedrada según la ley. Si tan solo tocares su manto, seré sana. El excesivo flujo de sangre hacía que ella fuera ceremonialmente impura. Si otras personas tocaban algo que ella había tocado, también serían inmundos. Levítico 15, versículos del 25 al 27, léelo. Y ahí podrías encontrar la diferencia entre la ley y la gracia. La ley condena, la gracia perdona. Y pensar que hay corrientes religiosas hoy en día que pretenden mezclar la gracia con la ley. Cuidado. Otro punto que debemos tomar en cuenta en esta historia es el hecho de que cuando hay sangrado constante, como en el caso de esta mujer, también existe la ausencia de ovulación. Y esto no permite que una mujer quede embarazada. O sea que esta mujer no solo tenía que luchar con su enfermedad, que ya era bastante, sino también tenía que luchar con la afrenta de no poder tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad se asociaba con una maldición consecuencia del pecado. Una mujer estéril sufría gran afrenta y desprecio de parte de la sociedad. Esto era terrible. La mujer no podía caminar por las calles, ni estar en ningún lugar público. No podía asistir al templo. Si decimos que era soltera, póngale cuidado. Si decimos que esta mujer era soltera, ¿quién quiere casarse con una mujer impura, enferma y estéril? Y si decimos que estaba casada, no le podía dar hijos a su esposo, tampoco lo podía satisfacer sexualmente. Qué frustración, ¿no? Qué frustración para esta mujer o todas las mujeres que sufrían de este problema de flujo de sangre. Entonces, en su intento por querer sanarse de esta terrible enfermedad, ella había visitado muchos médicos, posiblemente los más prestigiosos del momento. Pero parece ser que ni el conocimiento, ni el prestigio, ni la ciencia pudieron hacer nada, absolutamente nada con respecto a su enfermedad. Simplemente esta mujer estaba desahuciada, sabía que podía morir en cualquier momento. En este punto del camino, cuando se ha intentado todo y no se ha logrado nada, es cuando entendemos que necesitamos la ayuda de un poder sobrenatural. Lamentablemente no todos están dispuestos a cargar la cruz y prefieren las pastillas mágicas, resultados inmediatos. Por eso acuden a aquellos que le ofrecen milagros a cambio de dinero. Por ejemplo, la iglesia Pare de Sufrir, la iglesia universal, Pare de Sufrir. El brujo de la esquina. El hermanito Gregorio, conocido como el adorador del gato negro. Baños curativos, lectura de cartas y cualquier otro tipo de ocultismo que es abominación para Jehová. Estas personas que acuden a estas alternativas pronto se percatan que su condición no continúa igual, sino peor
a la que ya tuvieron antes de hacer negocios con Satanás. ¿Cuántas cosas nos podemos imaginar en torno a la vida de esta infeliz mujer con 12 años tratando su enfermedad? Sin duda debió gastar todos sus ahorros, para al final entender lo que todos debemos entender. Ni todo el dinero del mundo sirve ante ciertas circunstancias de la vida. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, la mujer lo hizo e inmediatamente fue curada. Gloria a Dios. Jesús, al darse cuenta que poder había salido de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? Marcos capítulo 5, versículo 30. ¿Quién me ha tocado? La mujer, muerta de miedo, temblando por el asunto de la ley, se postró ante él y le dijo que ella lo había tocado, que ella lo había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Un azote que lo llevó con ella 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 34. ¿Cuántos pueden decir amén? Me imagino el rostro de esa mujer después de las palabras de Jesús. ¿Cómo se habrán iluminado sus ojos, seguidos por lágrimas de agradecimiento? Tal vez un mundo de sentimientos encontrados, qué sé yo, no era para menos. 12 años de enfermedad, de incertidumbre, de humillación, de vergüenza, se terminaron en un instante. Gloria a Dios. Es interesante notar que aunque la mujer de esta historia había fracasado en todos sus intentos, tenía la fe de que solo con tocar el manto de Jesús todo sería diferente. Aunque nuestros ojos naturales, escuche esto, no lo puedan ver, aunque nuestra lógica humana no lo pueda entender, es tiempo de tener fe. Es que la fe va más allá de cualquier lógica o cálculo. ¿Cuál es tu condición de vida en este momento? Te pregunto. ¿Cuál es tu condición de vida en este momento? Es posible que al igual que esta mujer del flujo estés atravesando por un momento difícil en tu economía quizás, en tu familia, en tu vida espiritual o en tu salud, cualquier cosa. Esta mujer llevaba 12 años con su aflicción. ¿Y tú cuánto tiempo llevas con la tuya? Tal vez has intentado de muchas formas cambiar aquella situación, pero todo intento ha fracasado. No, eso lo sabes tú. Cualquiera sea tu caso, lo que tienes que saber es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Su poder se glorifica en la debilidad del hombre. Cuando el hombre dice, ya no hay nada que pueda hacer, o no hay esperanzas, Dios dice, yo lo puedo hacer. Para mí no hay imposibles. Hemos visto la historia de ese poderoso milagro como una conquista alcanzada por la fe y la perseverancia de una mujer enferma y débil, que muchos obstáculos se le pusieron en el camino, pero que supo vencer. A la luz de esta historia, podemos concluir que no importa cuán difícil sea la situación o la cantidad de errores que hayamos cometido o cuántas veces lo hayamos intentado, las Escrituras enseñan que con Dios todo es posible. Salga de entre la multitud, caiga a los pies de Jesús, confiese su pecado, ponga su fe en Él, declárelo Señor de su vida y le garantizo, escuche bien, le garantizo que verá la gloria de Dios. Gracias, Señor, por permitirme tratar estas
tus verdades. Si crees que este contenido fue de bendición para tu vida, compártelo, para que otros también sean bendecidos. Estos videos no son monetizados. Por si acaso piensas que pido que lo compartas para yo hacer dinero con estas publicaciones. No. Compártelo para que otros también reciban la bendición. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, que Dios te bendiga.